Bueno, ya está Michelle también. Podemos escucharle a Alan y a Michelle. Hola, profe. Buen día. ¿Ustedes, ustedes tienen posibilidad de compartir la pantalla? ¿Sí? Sí, vamos a Sí, compartir. profe. Ok. Bueno, les vamos a escuchar. Yo me voy a silenciar también para escuchar. Poner el inicio. Ahí está. Bueno, empezamos entonces oficialmente. Buenos días, profe. Buenos días a todos los compañeros. Hoy vamos a estar abarcando todo lo que es el metabolismo de aminoácidos, enfocándonos a... Michelle, un ratito. ¿Sí? Necesito verles a vos y a Alan. Ah, bueno. Enciendan su cámara. No importa si están en short. Ahí. Bueno, ahora sí me silencio. Nos preparamos todo luego, pero no nos dijiste. Y dijimos, bueno, que no nos querías ver. Bueno, ahora sí. Eh, bueno, vamos a estar abarcando tres bloques, que son primero la tirosina, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con su conversión. Después los trastornos que están relacionados con el metabolismo de aminoácidos, vamos a ver unos cuantos. Y el screening neonatal. Puedes pasar. Ah, nosotros somos Alan, Michelle, Alan Martínez y yo, Michelle Meyer. Y nuestra profe, la querida profe Gloria, ¿verdad? Puedes pasar. Bueno, primeramente para hablar de la conversión de la tirosina, porque vamos a convertir en melanina, catecolaminas y en hormonas tiroides. Vamos a hablar de qué es la tirosina. Vamos a dar un pequeño repasito. Bueno, la tirosina es un aminoácido, ¿verdad? Que vimos luego en el CPI. Es así su estructura. Es neutro. ¿Puedes pasar? Viene de la fenilalanina, porque es un aminoácido que no es esencial. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo produce, ¿no? Sin embargo, la fenilalanina nosotros ingerimos. Y acá podemos ver un poco de la conversión, porque es importante ver un poquito de esta hora, porque nos va a servir para entender los trastornos. Y básicamente, a ver, creo que yo puedo señalar acá la pantalla con un cursor. No, no, ese es el lápiz. Bueno, mostraremos. Bueno, primero tenemos a la fenilalanina y a la tirosina de otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay una enzima ahí que se llama fenilalanina hidroxilasa. Y bueno, esta enzima trabaja con unas coenzimas, que es la tetrahidrobiopterina y la dihidrobiopterina. Bueno, la enzima, esta necesita de la tetrahidrobiopterina para pasarla a la fenilalanina a tirosina. Y esta a su vez requiere de NAP. Pero luego otra vez tiene que volver a pasar en su forma original, vamos a decirle que era tetra, y gracias a eso eh, se da la acción de la dihidropterina reductasa. Pero lo más importante acá, que bueno, yo considero, no sé qué dice la profe, pero es saber esa enzima, la fenilalanina hidroxilasa, ¿verdad? Para ver los trastornos que vamos a hablar después. Y solo eso, que la fenilalanina después pasa a tirosina a través de esa enzima. Bueno, el primer punto, cuando vamos a convertir en melanina,
¿Qué es la melanina? Es el pigmento que da color a la piel, a los ojos, al cabello. Y tenemos dos tipos, básicamente, de melaninas, que son la feomelanina y la eumelanina. La eumelanina es la melanina que le da color más oscuro a todo lo que es la piel, el cabello y los ojos, ¿verdad? Tenemos acá la dicamelanina, que da el color marrón, y la dimelanina, que da el color negro. Y por otro lado, la feomelanina es el que da el color más claro, característico de las personas que son rubias o pelirrojas. Bueno, y todo esto viene de nuestra tirosina. ¿Qué pasa? Le tenemos al aminoácido, ¿verdad? A la tirosina, y por una tirosinasa convertimos en dopaquinona a través de dos procesos, de hidroxilación y de oxidación, que se dan de manera simultánea. Bueno, y después pasa un ciclo de dopa, luego ciclo dopa, luego dopa, y se vuelve a convertir en dopaquinona. Pero ¿qué pasa acá? Parece medio confuso ver así, ¿verdad? Pero nosotros vamos a necesitar dopaquinona para la vía de la feomelanina y la dopa sola para la vía de la eumelanina. Y como que se va intercambiando y puede ser de manera espontánea, como también gracias a la tirosinasa. Primeramente, yendo hacia la vía de la eumelanina, nuestro, nuestro dopa se va a unir de manera espontánea con cromo y se va a formar dopa cromo así. Y luego, por una enzima que es dopa cromo tauromerasa, le vamos a convertir en dipa. Dopa significa 3,4 dihidrofenilalanina y eso me olvidé de mencionar luego para saber el nombre. Y dica es ácido 5,6 dihidroxindol 2-carboxílico. Y eso por procesos de polimerización y, bueno, polimerización en presencia de oxígeno, gracias también a la tirosinasa, va a poder formar la dicamelanina. O sea que prácticamente lo que va a pasar es que se van a unir todas esas dicas y en presencia de oxígeno se va a formar ya todo lo que es la dica con la melanina, en donde ya podemos presenciar el pigmento. Bueno, y luego, partiendo otra vez del dopacromo, va a pasar por una isomerización a convertirse en di, ¿verdad? Que se llama 5,6 dihidroxiindol. Y también por un proceso parecido, en donde se vuelve a polimerizar en presencia de oxígeno, se convierte en dimelanina. Lo mismo va a pasar pero en color negro. Ahora, yendo a la vía de la feomelanina, ahí le vamos a utilizar a la dopaquinona, ya no a la dopasol. Bueno, la cisteína tiene un grupo tiol que va a reaccionar con esta molécula. Y ahí se va a formar esto que vemos, 5S cisteinil dopa. Y bueno, y luego van a producirse intermediarios que vienen luego de esa molécula, ¿verdad? Y que también por así polimerizándose y oxidándose van a formar la feomelanina. Puedes pasarnos. Bueno, em, ahora como segundo punto, vamos a ver la conversión de catecolaminas. Las tres aminas, en este caso, de las que vamos a hablar son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Bueno, todo pasa en pasos simples, como que se forma todo de una más o menos. Primero, tenemos otra vez la tirosina, porque todo lo que estamos haciendo es convirtiendo a tirosina. Y vamos a hidroxilar. O sea que vamos a agregarle un grupo de hidroxilo ahí en su benceno. Bueno, se va a formar nuevamente dopa. Y después vamos a descarboxilar. Y ahí simplemente le tenemos la dopamina. Después
con una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, vamos a volver a agregar un grupo hidroxilo, pero esta vez ya en su cadena. Y así vamos a formar la noradrenalina. Y luego vamos a metilar y ya tenemos nuestra adrenalina. Puedes pasarnos. Bueno, ahora vamos a convertir la tirosina en hormonas tiroideas. Nos vamos allá abajito en el espacio extracelular donde está el yodo. Y nuestra bomba em, de sodio potasio va a crear un gradiente que, en donde la energía de esa bomba, ¿verdad? Va a usar el importador de NIS, que hace que ingresen dos sodios y un yodo a la célula tiroidea. Bueno, pero en este caso nos interesa el yodo. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a eso, el yodo va a ingresar en la célula. Vamos a irnos hasta el espacio folicular. Puedes señalar, ahí arriba. Y vamos a oxidar por una peroxidasa. Bueno, eso va a hacer que el yodo se quede más reactivo. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en simultáneo, se está produciendo una proteína grande que es la tiroglobulina. ¿Qué pasa? Este yodo ya reactivo va a unirse a los residuos de la tiroglobulina y se produce la yodación. Y ahí vemos que se unen, ¿verdad? Dependiendo si se unen dos o si se une una sola, em, un solo átomo de yodo, se va a producir el que le llamamos DIT o MIT, ¿verdad? Di-yodotirosina o monoyodotirosina. Bueno, y luego todas esas moléculas, ¿verdad? El monoyodo como el diyodo se van a agrupar o acoplar, como dice ahí. Todo eso pasa también por la peroxidasa. Dice que la peroxidasa es la que cataliza esas reacciones. Bueno, y dependiendo de eso, ahí se forma nuestro T3 o T4. ¿Verdad? Si se une dos DIT, se forma T4, y si se une un MIT con un DIT, se forma T3. Ahora, em, vamos a decirle complejo, ¿verdad? Esta molécula va a ingresar en la célula por fagocitosis o pinocitosis. Y bueno, ahí se va a unir a un lisosoma. ¿Y qué pasa? Este lisosoma, con sus enzimas, va a hacer que se liberen las moléculas de T3 y T4 en el citoplasma. Ahora, por una hidrólisis, bueno, pero todavía no se libera al exterior. Una hidrólisis va a hacer que se pueda volver a utilizar este yodo, así como también la tirosina. Y eso se produce gracias a la posterior desyodación. Y después ahí ya se puede liberar nuestro T3 y T4 al torrente sanguíneo. Puedes pasar. No, y eso es mi parte por ahora. Bueno, yo voy a estar hablando un poquito acerca de los trastornos relacionados con el metabolismo de los aminoácidos. Para empezar, vamos a hablar un poco de su importancia, ¿verdad? Toqué estos dos trastornos que tenemos acá, que son muy importantes, sobre todo en África, ¿verdad? El kwashiorkor, ¿verdad? Que es un poco difícil de pronunciar, que se caracteriza básicamente porque las personas, en este caso de África, tienen una dieta muy pobre en proteínas y muy rica en almidón. Y como podemos ver en esta imagen, estas personas tienen así una fisionomía bastante, eh, siendo flaquitos por arriba, pero gorditos por abajo, ¿verdad? Produciéndose un edema hacia la parte del abdomen, ¿no? Y luego tenemos el marasmo, que sería ya como, no ocurre este edema, pero sí se nota que nuestra personita está mucho más flaquita, ¿verdad? Y se caracteriza básicamente porque las calorías y los aminoácidos que esta persona ingiere son bastante pobres y no pueden llegar a nutrir totalmente al, al pobre africanito, ¿verdad?
Bueno, para hablar un poco de su diagnóstico y su tratamiento, ¿verdad? Quise tocar un poco acá el tema del screening neonatal y el test del piecito que voy a estar hablando en breves, que es una manera muy importante, ¿verdad? Y la principal para diagnosticar estos trastornos en recién nacidos. Y su tratamiento sería básicamente con una dieta, ¿verdad? Que pueda complementar esa necesidad de aminoácidos, ¿verdad? Adecuadamente. Por tocar un poco sus características, ¿verdad? Tenemos que algunos tienen unos síntomas bastante similares, ¿verdad? Sobre todo si se tratan de eh, algunas enzimas, por ejemplo, deficiencia de algunas enzimas que están en el mismo ciclo. Por ejemplo, el que voy a hablar a continuación, que sería el ciclo de la urea, que todos producen hiperamonemia y son bastante realmente similares. Luego está el tema de la terapia racional, ¿verdad? Que nos ayuda más o menos a entender las reacciones bioquímicas que ocurren, ¿verdad? Y la consecuencia en nuestro organismo. Luego, la identificación de compuestos intermediarios, ¿verdad? Que tenía que colocar acá, pero salió mal. Que vamos a estar tocando también un poquitito, ¿verdad? Hay un caso en específico que es como que forma parte de una reacción que ayuda a la enzima, ¿verdad? Para luego dar un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Que va a ayudar a hacer un análisis cuantitativo, ¿verdad? De la enzima que va a estar siendo sospechosa. La secuenciación de ADN que va a comparar el ADN mutante con el gen virgen, tipo haciendo una comparación. Y finalmente la variabilidad genética, ¿verdad? Que consiste en el aumento de la secuenciación del ADN para identificar mutaciones, ¿verdad? Pudiendo ser benignas o asociados a síntomas bastante severos, ¿no? Ahora sí, trastornos específicos de metabolismo de aminoácidos. Estos son los que le dije anteriormente que iba a hablar, ¿verdad? Del ciclo de la urea, que están todos relacionados, en este caso, ¿verdad? A algunos pasos del ciclo, ¿verdad? Para empezar, tenemos la carbamoil fosfato sintetasa 1, que podemos ver acá, que sería la primera enzima que va a formar parte del ciclo de la urea, ¿verdad? Que va a encontrarse en la mitocondria. Bueno, ¿qué pasa acá? Que una deficiencia acá en el carbamil fosfato de sintetasa hace que el amoníaco y la glutamina se acumulen de una manera así fatal, digamos, porque para empezar, este fosfato sintetasa es la primera reacción de la biosíntesis de la urea. Y al acumularse em, em, este amoníaco, ¿verdad? Amonio, se produce esta hiperamonemia, ¿verdad? Que puede ser, realmente es muy fatal, ¿verdad? En recién nacidos. Y como se acumula acá directamente en la primera reacción, se acumula de manera descontrolada, produciendo así una variedad de síntomas, ¿verdad? Como visión borrosa, llegando a producir coma y la muerte, ¿no? Bueno, la siguiente reacción sería la deficiencia, ¿verdad? De ornitina transcarbamilasa, que produciría una hiperamonemia de tipo 2, ¿verdad? Y bueno, la ornitina carbamiltransferasa se encuentra en la reacción número 2 del ciclo de la urea. ¿Y qué pasa con la ornitina transcarbamilasa? Bueno, esta tiene la particularidad de que está ligado al cromosoma X, ¿verdad? Al cromosoma X, llegando también a poder afectar a las madres, ¿verdad? Que eh, probablemente tengan también, si es que el niño tiene. Voy a estar hablando un poco más a continuación acerca de esto, de la manera de identificar, como dije, del screening neonatal. Bueno, acá lo mismo, ¿verdad? Se acumula tanto amoníaco, como dijimos anteriormente, produciendo de vuelta una hiperamonemia, acompañado, ¿verdad? De encefalopatías y alcalosis respiratoria, que eso es
algo común, digamos, acá en los trastornos del ciclo de la urea. Bueno, em, siguiendo, tenemos la deficiencia de argininosuccinato sintetasa o citrullinemia, ¿verdad? Que sería en la la tercera reacción del ciclo de la urea. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Que de vuelta, como ocurrió en las reacciones anteriores, se impide pasar, digamos, de la citrulina al argininosuccinato, ¿verdad? Haciendo que esta enzima no funcione adecuadamente, produciéndose una acumulación de la citrulina, ¿verdad? Y como dije anteriormente, los síntomas son los mismos que el resto. Bueno, siguiendo, tenemos la cuarta reacción que sería la argininosuccinato liasa, acá, que produciría una aciduria argininosuccínica, ¿verdad? De vuelta, los síntomas son todos idénticos. Para cerrar ya con el ciclo de la urea, así propiamente dicho, digámosle, está la arginasa, ¿verdad? La enzima de la arginasa, que su deficiencia produce una hiperarginemia. ¿Y en qué consiste la hiperarginemia, verdad? Bueno, acá hace que al no producirse esta enzima, ¿verdad? Al tener una deficiencia, hace que la arginina se produzca de manera elevada en la sangre, ¿verdad? Pudiendo aparecer en el líquido cefalorraquídeo y demás. Y bueno, esta arginasa, o sea, esta deficiencia de arginasa recién es notoria entre los 2 y 4 años de edad, apareciendo de una manera un poco más tardía. Bueno, acá, bueno, los siguientes nos vamos a encontrar acá en el ciclo hebreo en sí, ¿verdad? Pero tienen que ver también. Para empezar, voy a estar hablando de la deficiencia en acetilglutamato sintetasa, o NAX, ¿verdad? Bueno, en este caso NAX es un activador alostérico, ¿verdad? De la primera enzima que vimos, que es la carbamil fosfato sintetasa 1. ¿Qué pasa acá, verdad? Al no tener suficiente N-acetilglutamato sintetasa, em, esta enzima, la carbamilfosfato sintetasa 1, no va a poder trabajar adecuadamente, ¿verdad? Como debería. Y va a producir de vuelta una eh, acidosis, ¿verdad? Una alcalosis, digo bien, fuerte, ¿verdad? Produciendo de vuelta, como dije, los síntomas. Bueno, em, como dije, esta NAX bloquea a esta enzima, haciendo que no pase del paso uno al paso 2, ¿verdad? No se forma este carbamilfosfato. Siguiendo, tenemos el síndrome de hiperornitinemia, ay, hiperamonemia y homocitrullinuria. Bueno, este es un poco más rebuscado, ¿verdad? Y consiste básicamente en una mutación de un gen, que el gen era ORT1, que codifica a la ornitina permeasa, ¿verdad? Que va a permitir ingresar a esta ornitina adentro de la mitocondria y se produce digamos, una mutación en el gen de la transportación de esta ornitina, ¿verdad? Haciendo que ésta no pueda ingresar a la mitocondria y de vuelta no se pueda realizar apropiadamente el ciclo, ¿verdad? Produciendo lo que sería la ornitinemia en el citosol. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a ver unos trastornos derivados de la tirosina. Empezamos. Bueno, las tirosinemias y la alcaptonuria. Acá tenemos una reacción a partir de la tirosina otra vez, en donde se produce fumarato y acetoacetato. El fumarato que puede ir al ciclo de Krebs y el acetoacetato que sirve para la producción de cuerpos cetónicos y ácido graso, ¿verdad? Bueno, esta reacción no me pongo a describir paso por paso porque consideré que le corresponde a otro grupo, pero cuando hablamos del trastorno específicamente, vamos a enfocarnos en los efectos que se producen. Entonces,
Primeramente, tenemos dos tipos acá de tirosinemias, ¿verdad? La uno y la 2. La uno va a producir un defecto en esta reacción 4, puede señalar, específicamente en la enzima, que es fumaril acetoacetato hidrolasa. Bueno, ¿y qué pasa? Como se produce un defecto de esta enzima, se acumula mucho fumaril acetoacetato y no se puede convertir en fumarato o en acetoacetato, que como dije son útiles prácticamente. Y dice que este trastorno es muy severo porque puede producir insuficiencia hepática y hasta incluso la muerte después. Sin embargo, la tirosinemia de tipo 2 tiene un defecto en la primera reacción, ahí en la tirosina transaminasa, sí, ahí. Bueno, y no da complicaciones tan graves, ¿no? Solamente que como que no sigue el ciclo que tendría que seguir. Bueno, ahora, la alcaptonuria. Em, este trastorno se da en la reacción 3, en la enzima también, en la homogenciato oxidasa. Bueno, y pasa lo mismo, se produce demasiado mucho homogenciato que no se puede convertir a lo que debería ser al producto debido, ¿verdad? Y esto hace que se acumule en la orina y hace que la orina sea muy oscura porque al salir al exterior tiene contacto con el oxígeno, ¿verdad? Y es interesante porque dice que es uno de los primeros trastornos así en el metabolismo que se descubrió, como que años antes de Cristo, luego. Y a partir de ahí se empezó a estudiar mucho más. Eso con respecto a la tirosina, puede pasar. Bueno, y ahora vemos unos trastornos metabólicos del catabolismo, pero de aminoácidos de cadena ramificada. Y acá encontramos dos: la cetonuria de cadena ramificada y la acidemia isovalírica. Bueno, tenemos tres aminoácidos acá ramificados: la leucina, la valina y la isoleucina. Todos ellos pasan por un proceso de transaminación, luego descarboxilación y deshidrogenación. Todos por igual, tienen el mismo proceso. Ahora, em, también los problemas que suceden para que pasen estos trastornos se dan por las enzimas. Por ejemplo, por la cetonuria de cadena ramificada, pasa en la segunda reacción, en la descarboxilación. El defecto tiene el complejo cetoácido descarboxilasa. Y también hace que el cetoácido se acumule demasiado y que sea muy tóxico para el organismo. Básicamente eso hace este trastorno, ¿verdad? ¿Y qué produce? También este trastorno se llama enfermedad del jarabe, porque el color es muy oscuro y tiene un olor dulce, dice. Entonces, sucede esto. En la segunda reacción, acá en el complejo cetoácido carboxilasa. Bueno, y la acidemia isovalérica solamente acá en la reacción con la leucina, en la primera, puedes señalar. Toda esa es la reacción, esa fila, bueno, esa columna, mejor dicho, es la reacción de la leucina. Y en la última reacción, ahí, bueno, con la enzima isovaleril A deshidrogenasa, esta también sufre una alteración o un defecto que le da la misma cosa, que se produce mucho isovaleril A, pero acá en este caso, espontáneamente este isovaleril A se convierte en otro producto tóxico que pasa lo mismo con la orina, pero en este caso dice que tiene un olor a pies sudados y es muy peculiar. Entonces, la cetonuria pasa con los tres aminoácidos en el complejo cetoácido descarboxilasa. Ese es su efecto.
Y la acidemia isovalérica solamente con la leucina en la última reacción, que es en donde trabaja la enzima deshidrogenasa. Pasamos. Bueno, para ir cerrando ya, voy a tocar un poco ahora mejor el screening neonatal, ¿verdad? Ahí. Bueno, el screening neonatal es un procedimiento muy importante, ¿verdad? Para la detección temprana de trastornos metabólicos, ¿verdad? En los recién nacidos. Y consiste, ¿verdad? En, en la prueba del test del piecito en la clínica, en el hospital, hasta en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, ¿qué beneficios trae, verdad? Bueno, primero que nada, luego permite detectar estos trastornos metabólicos que vimos anteriormente en una manera ultra temprana, ¿verdad? Porque literalmente con recién nacidos están trabajando en esto. Y abarca alrededor de 40 enfermedades, ¿verdad? Si no es más, ¿verdad? Se menciona, ¿verdad? Que en Estados Unidos, más o menos en todos, bueno, en Estados Unidos, en todos los estados es obligatorio hacer esto y se previenen realmente muchas enfermedades metabólicas. ¿Cómo se hace, verdad? Se hace con el test del piecito, que sería la punción en el talón del recién nacido, para una posterior, ¿verdad? Eh, una posterior detección utilizando una técnica que se llama de espectrometría de masas en tándem, que sería con una máquina de esta clase, ¿verdad? Donde se va a meter el papelito del test del piecito y ahí se van a proceder a analizar los metabolitos, ¿verdad? Para ver si es que una enzima tiene deficiencia o no tiene deficiencia. Bueno, ahora para ir cerrando con el último trastorno, vamos a hablar un poco de la fenilcetonuria, ¿verdad? Que justamente se puede diagnosticar con este sistema, ¿verdad? La fenilcetonuria consiste en la acumulación de la fenilalanina en el organismo, ya que esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, es incapaz de producir, ¿verdad? Lo que sería la tirosina, la fenilalanina a la tirosina, ¿verdad? Y bueno, esto hace que en la dieta se ingiera y se acumule demasiado y que realmente pueda causar muchos problemas eh, fuertes, digamos, al bebé, ¿verdad? Porque de repente en la dieta al recién nacido con la leche materna y demás ya se va ingiriendo, ¿verdad? Este aminoácido y un exceso de este es realmente perjudicial, ¿verdad? Tipo, puede producir discapacidad, ceguera, eh, comportamientos así psiquiátricos y con una detección temprana, ¿verdad? A través de este test así del screening natal, podemos llegar a detectar tempranamente. Bueno, acá hay algunos puntos a tener en cuenta, ¿verdad? Que el tiempo de detección, ¿verdad? No es realmente tan rápido. Tipo, tarda 3 a 4 días, ¿verdad? Después del parto, ¿verdad? Para que salgan ya realmente así los resultados y eso, y puede llegar a dar falsos positivos, ¿verdad? Esto de que tarda un poco es básicamente porque el bebé, ¿verdad? El recién nacido, no tiene una maduración total, digamos, en las enzimas, ¿verdad? Catabólicas y no puede ser así, digamos, al instante. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, está bien, chicos, muy bien. Presentaron todo lo que les pedí. Vamos a hacer una reseña de todos los aminoácidos, todos juntos, como les dije. Lo que recalco es que coloquen todo en una presentación, nomás todos los trabajos de aminoácidos. Después en un archivo alguien va a tener y yo les voy a ir pasando las indicaciones en base a eso. Muy interesante todo, básicamente lo que les pedí. Tengo una curiosidad, ¿por qué ese diseño de la presentación? Ustedes ya definen que van a ser pediatras. No. Ese Levi, ¿Eh? ¿Qué está pasó, Michelle? profe. Eh, Ah, me pareció, me llamó la atención.
Como hablaron mucho de screening neonatal, entonces vamos a decir que... Bueno, está bien. Vamos a dejar acá. Muy bien, chicos. Todo lo que les pedí básicamente está. Este es un tema muy importante, especialmente todo lo de tirosina. Eso no voy a lo negociar, no sé, no hay la indicación que voy a dar técnicamente de tirosina, porque se estudia todo, lo de la hormona tiroides, lo de la eh, melaninas. eh, Tirosina se estudia. Y muy importante la enzima que dijo Michelle, porque a partir de la fenilalanina podemos obtener. Y todo lo que respecta después en los trastornos, como dijo Alan, son muchos, pero se caracterizan mucho por retraso mental, que en edad escolar se ve, entonces hay que ver temprano con el screening neonatal, que le llaman también test del piecito, que van a ir aprendiendo de a poco. Este es para complementar ya este trabajo, para que no sea tan cortito, le puse ahí el screening neonatal. Bueno. Vamos a dejar nuestro encuentro aquí. Por suerte encontramos esta solución para que no vengan acá por una horita, ya que no iban luego a estar. Pero se nota que estudiaron, independiente a, porque les veo digo, independiente a la ayuda a memoria y todo, sí se nota que ustedes manejan sus temas, que es lo seguro que confío en que ustedes sí se prepararon bastante bien también. Bueno, vamos a dejar acá. Y nos vemos, no sé cuándo. El martes rinden con Suni y después recién otra vez conmigo los trabajos. Bueno, cerramos la reunión entonces. Gracias Michelle, gracias Alan y gracias a los que están por respeto a sus compañeros. Dice 26 participantes, pero no sé si llamo lista cómo va a quedar. Pero dirección académica va a determinar eso. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Dale, gracias, Chao, profe. chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.